La mudanza. El jardín que rodeaba la finca de la familia Keller parecía un pequeño bosque. Tal era la variedad de plantas y árboles que habían ido cultivando allí a través de los años. Por eso, la muerte del viejo jardinero, que se ocupaba de su cuidado, les dolió por partida doble. Por un lado, lamentaban mucho haberlo perdido. Se había ganado el cariño de todos. Por otro, sabían que les resultaría dificilísimo reemplazarlo, no solo porque el anciano amaba realmente su oficio, sino también porque parecía tener dedos mágicos. A su contacto, cualquier especie vegetal crecía lozana, vigorosa. Claro que iban a extrañarlo. Juanse, Bernie, Franco e Ilan, los cuatro hijos de los Keller, una escalera de varones de 12, 11, 9 y 7 años recién cumplidos, jugaban al frente de su bosquecito privado cuando las vacaciones de verano les trajeron los días libres, las altas temperaturas y la sorpresiva visita dominguera de dos muchachos pelirrojos. A través de los barrotes de hierro del portón principal los vieron tocar el timbre. Juanse, el mayor de los hermanos, se acercó hasta la entrada para averiguar el motivo de su presencia, con Ilán a la cola y a regañadientes, ya que debían interrumpir su divertida batalla naval, empapándose a manguerazos en vez de regar. La señora Keller les preguntó a los jóvenes qué era lo que deseaban. Ligera, cómo acudió al oír la campanilla. Sí, espero que ustedes me hagan un favor. Estoy lista, les protestó a sus hijos, al comprobar que el riego que les había encargado se había transformado en un chaparrón casero. Mientras la madre conversaba con los pelirrojos, Juanse se dedicó a observarlos con atención. No es común encontrarse con mellizos, como esos dos sin dudas lo eran, vestidos de igual manera, si no son de corta edad. Además, ambos estaban embolsados en holgadísimos mamelucos verdes y ocultaban sus miradas bajo descomunales sombreros de paja que les entoldaban los ojos y orejas. Los ojos, Juanse notó que eran intensamente verdes y viscos cuando se despidieron de su mamá, quitándose los sombreros al mismo tiempo que le hacían una graciosa reverencia, y las orejas, alargadas y puntiagudas hasta la exageración. Enseguida se enteró, al igual que sus hermanos, de la razón de la visita de los pelirrojos, y de inmediato presupuso que algo extraño se traían esos dos. ¿Por qué? Porque sí nomás, de pura vocación detectivesca, como alentaba en él. A Juanse le encantaba proyectarse imaginariamente al futuro y verse resolviendo los casos policiales más intricados al estilo de Columbo, el famoso protagonista de la serie televisiva yankee. Juan II Keller, detective, suena impactante, se decía ensoñado. Su entretenimiento favorito era recortar de diarios y revistas aquellas noticias referidas a hechos más o menos truculentos. Las pegaba en una carpeta y las seguía con concentración, barajando hipótesis con respecto a quienes serían culpables e inocentes. Sacaba sus propias conclusiones, al punto de asombrar ocasionalmente a sus padres cuando éstas coincidían con las de la policía. Debido a esa tendencia, Juanse andaba siempre alerta registrando cualquier detalle que se le antojara sospechoso. Esa fue la causa de que a partir del momento en que esos dos jovencitos habían llegado a su casa sin que nadie los citara, tejiese mil y unas historias alrededor de ellos, todas inquietantes, por supuesto. No obstante, se las reservó. No quería anticiparse al curso de los acontecimientos a riesgo de equivocarse en sus apreciaciones y tener que aguantar después la burla de sus hermanitos. Discreto, entonces, se limitó a escuchar en silencio lo que su madre les contó y volvió a poner la oreja cuando ella le repitió lo mismo a su padre. Apenas regresó a la casa tras hacer las compras. Los muchachos pelirrojos que vinieron hoy, Juancho, le dijo, supieron que se murió nuestro jardinero y nos ofrecen sus servicios, a prueba y gratis durante una semana. Si los hubieras visto, qué cómicos, son gemelos, dos gotas de agua. Si te parece bien, les damos la oportunidad. Total,
¿qué nos cuesta, Juancho? El pobre señor Walter ya no está, y nuestro bosquecito va camino de convertirse en una réplica de la Amazonía. Si nos sirven, chau, y a otra cosa, mariposa. Y Juancho, ¿qué hacemos, concluyó la mamá. El padre contestó que los probará, que no había inconvenientes. El lunes posterior a esa charla, el dueto de pelirrojos empezó a trabajar en el jardín de los Keller. Fue tanto el esmero de ambos y los conocimientos que demostraban poseer en materia de vegetales que hasta Juanse, que no se sabe de vigilarlos, se convenció de que era hora de archivar en el olvido sus turbadoras suposiciones secretas y le aseguró a su familia que, sin discusión, los gemelos se habían conquistado el puesto vacante. Se los puede firmar el detective Juan II Keller, exclamó, orgulloso de su pesquisa. Más tarde, cuando los 4 hermanos ya estaban ocupando cada cual su cama en el dormitorio que compartían, Juanse volvió a la carga con el tema de los pelirrojos y les comentó algunas de las cosas tremebundas que había imaginado en torno a de ellos. Ah, pensabas que eran delincuentes. Sí que están loco. Fotocopia fallada de Columbo, le dijo Bernie. A ver si se dejan de embromar con estupideces, protestó Franco, a quien le aptaba que el mayor se la diera de investigador privado. Ilan era el único admirador de Juanse. Creía absolutamente todo lo que él relataba y en cierto modo lo tomaba como modelo. Lo defendió. Ya, van a retorcerse de envidia bobos cuando Juanse sea grande, más popular que James Bond. Y yo, su socio en la agencia de vigilancia que va a poner. Ja, se van a morder los codos. La semana estipulada para que los nuevos jardineros llevaran a cabo su tarea finalizó. Ambos se retiraron de la casa de los Keller satisfechos y prometiendo retornar en 15 días. Muy conformes con el mantenimiento del bosquecito, los esposos los contrataron y les pidieron que fueran 2 veces por mes. También les entregaron un adelanto de dinero a cuenta de los servicios que iban a realizar, tal la confianza que los gemelos le habían merecido. Pero el verano se acabó y los jóvenes no volvieron, ni siquiera para explicar las causas del abandono de su trabajo. Los Keller, desconcertados. ¿Qué les habrá sucedido? Como si se hubiera tragado la tierra, los gemelos no se comunicaron con ellos. La familia indagó entre los vecinos del barrio, pero ninguno sabía nada del singular dúo. Jamás lo habían visto por esa zona, ni noticias tenían, hasta ese momento, acerca de su existencia. Se iniciaba el otoño cuando la tranquilidad de los Keller empezó a resquebrajarse. Al principio, como fueron Juanse e Ilan los que contaban algunos sucesos fantásticos que, insistían, se desarrollaban allí cuando regresaban de la escuela. Sus papás no lo tomaron demasiado en cuenta, menos aún porque Franco y Bernie también se quedaban solos con sus hermanos hasta que el matrimonio volvía de sus empleos, y ellos se reían de lo que esos delirantes pichones de detectives inventan. No les hagan caso, mami, aquí no pasa naranja. No les crían, papi. Qué casualidad, ¿no? Cuando ocurren las rarezas, ellos dos están lejos de nosotros. Ni un ruidito misterioso oímos nosotros. ¿Por qué no vemos, aunque sea un cachito de esas escenas extrañas que esos mentirosos describen como si las estuvieran leyendo en un cuento de miedo? ¿Por qué, Lamentablemente, Juanse e Ilan no mentían y no eran responsables de que les tocase ser únicos testigos de hechos inusitados, justo cuando sus hermanos se encontraban distantes del sitio donde estos ocurrían. Debió de desencadenarse algo más que un apagón en el jardín, que el hallar ciertos adornos cambiados de ubicación, que el ver barro de pisadas de zapatos que no pertenecían a ninguno de la familia, que su perra, Trudy, les gruñera de repente a sillas vacías, que los espejos de la sala devolvieran imágenes que no eran las de Juanse e Ilan cuando los chicos lo enfrentaban. Debió de desencadenarse el horror para que, por fin, Franco y Bernie aceptaran que sus hermanos no los engañaban. Aquello pasó durante el atardecer de un viernes. Asustados, a pesar de que hacía varios días que nada extraordinario los alteraba, Ilan y Juanse miraban una película en el televisor del comedor con las manos entrelazadas. Se habían prometido separarse solo para ir al baño.
sobre la pared del baño fue, precisamente, donde Dylan vio dibujarse la sombra de un ser monstruoso. Había aprovechado el intervalo de la propaganda para ir a hacer pis. La sombra se materializó frente a él por espacio de un segundo como si fuera de carne y hueso, antes de disiparse en el aire. Al mismo tiempo, las macetas dispuestas sobre el vanitori se desplazaron hacia el borde de la mesada y se estrellaron contra las cerámicas del piso. El chiquitito gritó aterrado: ¡Socorro, Juanse, socorro! Si bien éste se hallaba cerca para auxiliar a Ilan, en caso de que lo necesitara, no pudo hacerlo de inmediato. Una visión horrenda lo paralizó a metros del baño, impidiéndole cualquier reacción. Un centenar de diminutas y diabólicas cabecitas rojas, despegadas de todo cuerpo, salieron veloces a través de la pantalla del televisor. Giraron enloquecidas alrededor del chico, en tanto que un resplandor, también colorado, lo encegueció y apareció encender a fuego el ambiente. La perra Trudy, que remoloneaba debajo de la mesa, salió aullando despavorida escaleras arriba. Franco y Bernie estaban en el dormitorio de la planta alta, oyendo a todo volumen la música que surgía de sus respectivos Dixman, cuando la perra irrumpió en la pieza de los muchachos ladrando sin parar. Los muchachitos comprendieron que el animal intentaba avisarles algo y se lanzaron siguiendo escaleras abajo. El espectáculo que se desplegó ante sus ojos, no bien pisaron el paquete del comedor, no podía ser más terrible. De rodillas y llorando, estremecido, uno en brazo del otro, se encontraba Juan Ceylan. Del aparador vidriado volaban platos, cuchillos, tazas, fuentes, rompiendo los cristales al atravesarlos. Las cortinas de los ventanales, que estaban cerrados, se agitaban como impulsadas por un huracán. Las cabezas degolladas empezaron a girar también alrededor de Bernie Franco. El resplandor se intensificó y el reloj de péndulo desgranaba una sucesión interminable de ensordecedores talanes cuando los padres se disponían a ingresar en la casa, pero solo pudieron contemplar entonces el espanto grabado en las caras de sus hijos y los restos esparcidos de vidrios, valijas y macetas aquí y allá. Todo el fenómeno cesó apenas cruzaron el portón de hierro y estacionaron su auto en uno de los garajes laterales de la finca. A la perra hubo que buscarla durante un rato. Por suerte la recuperaron sana y salva. Se había escondido en un matorral del parquecito y aún temblaba cuando el padre la alzó entre sus brazos. Esa medianoche, muy impresionados por las experiencias sobrenaturales vividas y que les relataron a sus azorados padres, los 4 chicos prepararon mantas y colchonetas para mudarse al amparo del cuarto de ellos. Hoy dormiremos todos juntos, había dicho la mamá, con el corazón oprimido. Y no tengan miedo, mañana es sábado, vamos a estar con ustedes, agregó el padre. Ah, y ahora dejemos los veladores prendidos. Les costaba, pero ya estaban a punto de dormirse cuando Hanse exclamó a viva voz: «Eran ellos, eran las cabezas de ellos, pero reducidas y multiplicadas por docenas». «¿Ellos? ¿Quiénes, quiénes?», gimió la madre, levantándose de su cama para acercarse a la colchoneta de su hijo mayor. Los demás Keller se despabilaron enseguida, mientras Juanse proseguía: «Estoy seguro, sí, eran ellos, un ejército de cabezas en miniatura igualitas a la de los mellizos jardineros, pelirrojos, de ojos verdes y viscos, mamá, y las orejas». Fue necesario telefonear de urgencia al médico de la familia para tranquilizar al descontrolado muchacho, sin revelarle al doctor los verdaderos motivos de la crisis sufrida por Juanse, porque ni él mismo lograba hallar una explicación racional para lo ocurrido en la casa. El señor Keller lo consultó. 2 horas después, todos dormían, Juanse también, aplacados sus nervios debido al sedante que le había recetado el médico. Los veladores encendidos y una lámpara de la planta baja y los faroles del jardín. Sería alrededor de las 4 de la madrugada cuando Juanse sintió unos dolorosos retorcijones de orejas y fuertes tirones en el pelo, tan dolorosos y fuertes que no tardó en despertarse. Iba a llamar a su mamá, pero una mano velluda y de dedos agarrotados le tapó la boca. Una mano suelta, sin dueño aparente, flotando en el aire, y de la que goteaba un jugo fétido.
En su torno circulaban otra vez las horribles cabecitas. Las lámparas del dormitorio empezaron a titilar. Al mismo tiempo, una voz filosa le susurraba: Ajá, nos descubriste, ¿eh? Excelente pesquisa, como la del maldito viejo Walter. Vivíamos en su jardín, felices, hasta que dio con nosotros, pero no alcanzó a publicitarnos. Ja, ja, lo libramos de esa molestia. Y eso que nos amenazó en insensato, iba a divulgar nuestra secreta existencia. Tuvimos que, ja, ja, no había otra alternativa. Lo fundimos en las sombras, como a un suspiro. Por eso nos instalamos en tu casa. De sobra la conocíamos. Vinimos tantas veces de paseo con él sin que lo supiera, claro. Necesitábamos el alimento vegetal, tanto como divertirnos con los seres humanos. Nos fascina la compañía de ustedes. Somos muy sociables, ¿cómo te darás cuenta? Jiji, el viejo Walter era un ermitaño. No podíamos permanecer en su cabaña después de su viajecito, digamos. Nos pudre la soledad, nos aburre. Y una garra de aquella mano arañó las mejillas de Juanse sin dejar de clausurarle la boca. Para aumento de su pánico, el chico vio de reojo que su queridísima perra entraba en el cuarto y le trotaba en derredor, sin apoyar las patas en el piso, y fue ella la que, entre carcajadas, le comunicó: Vamos a vengarnos, estúpido delator. Trudy se reía, desfigurando el hocico y exhalando un aliento con olor a agua estancada. Hablaba y volvía a pronunciar esas palabras una y otra vez. La perra hablaba. Su voz era igual a la de la mano. De pronto, tan abruptamente como había llegado, el animalito se borró. La mano movió entonces la cabeza del chico de modo que éste pudiera observar el sector del cielo raso que se extendía justo encima de su colchoneta. Juanse vio otras manos como la que le sellaba los labios, agrietando el techo, hicieron un agujero del que partió un relámpago de luz colorada, del que se descolgó una descomunal araña hasta que se posó sobre su rostro. El bicho se lo cubrió por completo, a la par que con sus patas le apretaba las aletas de la nariz. Las lamparitas de los veladores dejaron de titilar en el mismo instante en que el inocente de Juanse ya no respiraba. La habitación recobró su apariencia de normalidad. No quedó ni un vestigio de lo que acababa de acontecer. La luminosidad del sábado ya se había adueñado de todos los rincones del dormitorio de los Keller. Cuando se dieron cuenta que el hijo mayor estaba muerto, la perra dormitaba echada mansamente a su lado. La familia decidió mudarse, si bien los médicos opinaron que el deceso de Juanse debía atribuirse a una malformación en su sistema respiratorio que, por desdicha, nadie había diagnosticado antes. Los esposos charlaron mucho acerca de la desgracia que se había abatido sobre su casa. Sin consuelo, pero pensando en el bienestar de Bernie Franco e Ilan, que seguían asustadísimos y de llanto continuo por la muerte de su hermano Hanse, llegaron a la conclusión de que mudarse era lo mejor que podían hacer. Una semana después, los 5 camiones de la empresa con la que habían acordado el traslado de sus pertenencias partieron rumbo a la nueva vivienda. La habían alquilado a las apuradas y bastante lejos de su barrio, pero, como la que tan penosamente debieron de poner en venta, también tenía un precioso jardín. La perra aulló durante todo el trayecto, no lograron acallarla. Las caricias de los 3 hermanos que, como ella, viajaban en el asiento trasero del auto de los Keller. ¿Cómo iba alguno a suponer que el centenar de diminutos percodines que había causado su tragedia ya estaban desde muy tempranito repartidos dentro de los 5 camiones de la mudanza?